¿Qué tal, señores? Bienvenidos de nuevo a este programa La Rioja en Pleno en este jueves 20 de enero. El Parlamento está trabajando a buen ritmo, de hecho, vamos a hablar de ellas, de algunas de ellas. Hay 10 proyectos de ley en diferentes trámites parlamentarios. Nuestros portavoces, por tanto, tienen la agenda ocupada y tienen también algunas preocupaciones en el ámbito político. Hay marejada de fondo en los partidos políticos. Vamos a hacer una cosa, vamos a saludar a los portavoces de los 4 grupos parlamentarios, sus portavoces, los representantes de los 33 diputados del Parlamento de La Rioja, y vamos a saber cómo encaran este principio de año. Hablaremos de leyes, hablaremos de la situación actual en el Gobierno de La Rioja, hablaremos de política y hablaremos de cuestiones que estoy segura de que les van a interesar. Vamos a empezar saludando a Raúl Díaz, que es portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE y hasta el 11 de enero, si no me equivoco, era senador, pero han pasado muchas cosas en el Partido Socialista, un auténtico torbellino. Renunció a su puesto de senador. En principio estaba previsto que lo ocupase otra persona, Francisco Con, que inexplicablemente para algunos dijo: mira, yo no voy a ir al Senado, así que hay ya una tercera persona que está designada por su partido, Teresa Villuendas, para ser senadora. El 27 habrá pleno en el Parlamento de La Rioja. Vaya manera de empezar el año, Raúl Díaz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, casi que lo empezamos como lo terminamos. Buenas noches, Marta. Pero bueno, al final las decisiones que se van adoptando también dentro del seno de las organizaciones, donde los relevos son, yo creo que intrínsecos, ¿no?, a cualquier tipo de modelo organizacional, y en este caso lo es. Yo efectivamente cumplí con el mandato que a mí me dio el partido. Yo soy una persona también, obviamente, de partido y estoy a disposición, ahora para centrarnos más en este año ya preelectoral, ¿no?, en las tareas parlamentarias a pleno rendimiento, y bueno, el señor Ocon pues expuso sus razones, que son las suyas, yo no tengo por qué decir nada al respecto, y lo importante es que, bueno, esta misma mañana hemos registrado el nombre de Teresa Villuendas, como ya acordó la Ejecutiva y el Grupo Parlamentario, ¿no?, que será previsiblemente, si así lo acuerda el Pleno, pues la siguiente senadora autonómica de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que es una persona pues de excelente valía, de excelente profesionalidad. Es una diputada que yo considero que es desde luego brillante, también miembro de la mesa, es decir, conoce todos los avatares parlamentarios, y yo creo que va a hacer una muy buena labor allá en Madrid. No tiene por qué valorar, ha dicho, las razones, los motivos de Francisco Con. Quizá a lo largo de esta tertulia bueno, pues vuelva a surgir este tema. Vamos a saludar también a Henar Moreno. Ella es portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de La Rioja, ella es representante de Izquierda Unida, y yo me atrevo a decir que casi es la persona que más tranquila puede estar ahora mismo hablo del ámbito político. Es cierto que tiene una compañera de grupo en el Parlamento que además es la única. Son tres consejeros que permanecen en el Gobierno de La Rioja. Bueno, pues es una de las 3 supervivientes, digamos, del primer Consejo de Gobierno de Concha Andreu. Henar, supongo que reconocerá que esta inestabilidad, no hablo ya de los partidos ahora, sino en el Gobierno de La Rioja, pues alguna consecuencia tiene, ¿no?, al final en la acción de gobierno. Sí, bueno, buenas noches, Marta, y a todos los telespectadores, ¿no? En ese sentido, pues nosotros desde el principio, y lo hicimos público así, no entrábamos tanto a las personas como que de lo que queríamos hablar era de política, ¿no? Por eso no hemos querido nunca valorar. Ahora sí que hemos dicho en distintas ocasiones que es deseable una mayor estabilidad, y desde luego más en un momento como el actual, en el que realmente queda un año y 3 meses, ¿no?, vamos a decir, antes de las próximas elecciones, o 4, pues la realidad es que conviene también pues que los proyectos sean a más largo plazo, y por tanto pues seguramente
el ir rotando hace que la gente tenga que volver a aterrizar y por lo tanto es más conveniente. Es verdad que en concreto, ¿no?, el cargo más relevante que ha variado, que es el de la Consejería de Salud, ya formaba parte del Gobierno en una dirección general y por tanto bueno, pues tendrá seguramente algo de camino avanzado, pero en cualquier caso entendemos que es importante dotar de estabilidad a un gobierno más en un momento como el actual, ¿no?, donde estamos esperando la llegada de más fondos europeos, porque ayer ya llegaron unos, pero también donde nos quedan por delante en el acuerdo de cumplimiento programático tareas tan importantes como la recuperación también de otros servicios públicos privatizados, como puede ser la resonancia magnética, el impulso de esa nueva empresa pública del transporte sanitario. Estoy hablando de temas específicos de salud y tantos otros que nos quedan por trabajar conjuntamente en este año, que parece poco tiempo, pero tú lo dices, con las leyes da para mucho, ¿no? 10 leyes ahora mismo en diferentes puntos de su tramitación en el Parlamento de La Rioja y por lo que me decía Jesús Ángel Garrido antes de entrar, portavoz del Partido Popular, antes de entrar a este debate, hay otras tantas pues a las puertas de entrar al Parlamento y empezar a ser tramitadas, hasta una veintena de leyes pendientes. Fíjense, Jesús Ángel Garrido, ¿qué tal? Muy buenas noches, portavoz del Partido Popular. Los dos portavoces han hablado de la próxima cita con las urnas, queda 1 año y 3 meses, y yo digo que hay marejada en los diferentes partidos políticos, quizá no tanto en el Partido Popular, quizás sí, lo que es seguro que no tienen es candidato o candidata para esa cita con las urnas. Le tengo que preguntar, ¿hay fecha ya para...? Se lo pregunto las veces que nos encontramos en este plato, pero ¿hay fecha ya para ese congreso en el que se elegirá a ese candidato o candidata que es tan importante para esa fecha? Y no queda nada. Pues no tenemos fecha, lo único que tenemos son las indicaciones generales que se han dado desde la dirección nacional, esos acuerdos que se han tomado en los órganos de dirección del partido y por lo tanto estamos a la espera de concretar, como digo, cuándo se celebrará el Congreso del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de La Rioja y en el resto de comunidades autónomas del país, en donde todavía no se han celebrado. Que ahí La Rioja no es una excepción, sino que está inmersa en un proceso que afecta a toda la estructura territorial del Partido Popular. Hablabas de candidatos y es cierto, y yo creo que es una cosa importante, pero yo creo que también es importante tener en cuenta que no es lo esencial. Y digo que no es lo esencial porque el señor Pablo Hermoso de Mendoza fue proclamado candidato 6 meses antes de las elecciones y ganó. Y, por ejemplo, 4 meses antes de que se celebraran las elecciones, las últimas elecciones, autonómicas, efectivamente, autonómicas y locales, fue cuando el Partido Popular presentó como candidatos a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida y ganaron las elecciones. Por lo tanto, es importante, pero no es lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Es tener un proyecto político consistente. Y yo creo que el Partido Popular tiene encima de la mesa un proyecto político consistente para esta región. Y además ilusionante, en donde apostamos porque haya más sociedad y menos políticos, donde apostamos por más libertad, menos intervencionismo, menos impuestos, atención a la familia, servicios sociales en educación. En fin, yo creo que eso es algo que los ciudadanos de esta comunidad lo tienen sumamente claro y eso es lo realmente importante. Es importante la labor que hacen los parlamentarios y es importante la estabilidad en los grupos parlamentarios, pues como pasa en cualquier empresa, que cuando hay estabilidad, cuando hay un líder, al final tira del tren, es la locomotora. Pablo Baena ahora mismo es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, tiene su acta de diputado, pero yo quería preguntarle expresamente cuál es ahora mismo su cargo orgánico. Sabemos que es miembro de la Ejecutiva Nacional, su cargo orgánico en el partido en La Rioja, porque ahora mismo Ciudadanos tiene una gestora que dirige el rumbo de Ciudadanos, que está liderada por otra persona, que es Belinda León. ¿Cuál es su cargo exacto ahora mismo en el partido, en La Rioja? Sí, bueno, pues en primer lugar, Marta, muy buenas noches y muy buenas noches también a los telespectadores. A ver, yo creo que hay que hablarle con honestidad a los ciudadanos. Yo, desde luego, tú sabes que intento hacerlo siempre y creo que hay que reconocer que ha habido una crisis interna. Fruto de ello, yo en noviembre presenté mi dimisión como coordinador del partido en La Rioja y la decisión que ha tomado el partido ha sido la conformación de una junta gestora en La Rioja, que es la que debe encargarse
de la organización interna del partido. A partir de ahí, en cuanto a mí, que tú me preguntabas, yo soy el portavoz del grupo parlamentario, todos los telespectadores creo que saben que estoy totalmente volcado en esa función, y es la labor para la que me eligieron los riojanos y la que voy a seguir desempeñando junto con el resto del grupo parlamentario lo que resta de legislatura, y ahí tenemos muchísimo trabajo por delante que estamos desarrollando y que estamos sacando, como te digo, adelante, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del trabajo de estas personas que me acompañan, que al final, como les digo, representan a los 33 diputados. Quiero que hablemos de las leyes que ahora mismo están en el Parlamento, pero antes es indispensable, han hablado en otras tertulias ya de ello, de hecho, ayer en esta misma casa, pues nuestros tertulianos hablaron del cese continuo de miembros del Gobierno de La Rioja, pero quiero hacer un repaso rápido. Vamos a tener una reflexión rápida sobre todo cuáles son las consecuencias para ustedes que nos están viendo, para los ciudadanos de La Rioja, de que bueno, pues prácticamente la mitad del Gobierno liderado por Concha Andreu haya cesado, cambiado de puesto, y que en este momento solamente 3 consejeros de los 9 que arrancaron la legislatura sigan en su cargo, con todo lo que eso supone. Vamos a intentar ser breves. Raúl Díaz, por favor. Bueno, pues vamos a ver, yo sí que creo que vivimos en un momento pues tensionado, ¿no? Tensionado en general, lo vemos en la sociedad, lo vemos en muchas empresas, lo estamos viendo, ¿no? Y al final eso también pues acaba repercutiendo en otros ámbitos. Sí que es verdad que del porcentaje, que después estoy convencido que mi compañero Jesús Ángel empezará a hablar de porcentajes, y creo que sí, también es ¿no? lo más, vamos a decir, salseante, si me permitís la expresión, el hablar de nombres, pero yo creo que también es importante centrar el tiro en las políticas que se están desarrollando, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en comunidades autónomas vecinas como en Castilla y León, que en mitad de la sexta ola deciden irse a unas elecciones, ¿no? Cesando a la mitad de su gobierno, pero además en bloque, no por tramos, en bloque, o como ocurrió en Murcia, ¿no? Que el Partido Popular se quedó con unos tránsfugas, o como en Madrid, que se fue a elecciones para cortejar a la extrema derecha, pues aquí estamos viendo cómo la acción del Gobierno se sigue trasladando, ¿no? a la ciudadanía en datos que son absolutamente solventes, como por ejemplo ser la segunda comunidad autónoma con menos paro de toda España, ¿no? Y tener ya los niveles previos no solamente a la crisis derivada de la COVID, sino a la anterior crisis financiera y, por supuesto, a los datos que nos dejó el Partido Popular en materia de paro. Pero estamos viendo otras cosas. Ahora mismo, ¿no? La gente está viendo que está Fitur, ¿no? Está la Feria de Turismo, ¿no? Ahí estamos viendo cómo ha conseguido este Gobierno alcanzar y que La Rioja sea la sede turística mundial a la hora de hablar de enoturismo, y por cierto, la primera vez que recala en España, y lo va a hacer en La Rioja, ¿no? Con un sector, el turismo, ¿no? que aporta básicamente, ¿no? a día de hoy un 10% a nuestro Producto Interior Bruto. Y por tanto yo creo que hay muchísimas cuestiones que se están consiguiendo, y no solamente eso, sino que además se va avanzando en las propuestas programáticas que tenemos. Hemos cambiado desde luego todo el sistema de salud a mejor. Ahí tenemos los datos: 489 plazas de oferta pública de empleo para salud. Nunca antes se había alcanzado una cifra histórica, con 280 de esas plazas ya convocadas, más de 100 para enfermeras, ya hay más de 30 médicos incorporados. Lo estamos viendo también, ¿no? Con diferentes aspectos, también en el ámbito de los servicios sociales y desde luego en la educación, y sobre todo con una cosa, ya con esto acabo, Marta, que me parece bastante significativa, ¿no? Que es cuál es la manera con la cual estamos saliendo de la crisis y cómo se salió de la anterior crisis económica, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se ha despedido a ningún profesional sanitario que fue contratado como refuerzo durante la pandemia, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Aquí tenemos unos llamamientos cuando hay que hacer sustituciones en los centros educativos, que se hacen al día esos llamamientos para cubrir las bajas por COVID. Recordemos que antes con el Partido Popular hacían llamamientos incluso cada 5 días, y yo creo que esa parte, la de cuidar, mimar nuestro estado de bienestar y nuestros servicios públicos, es lo que está desde luego garantizando la estabilidad parlamentaria que respalda al Gobierno progresista que lidera Concha Andreu. Bueno, lo que dice el portavoz del PSOE es que esos cambios no afectan a la acción del Gobierno y que ustedes no están notando pues ese vaivén en altos cargos, que los servicios públicos se siguen ofreciendo con normalidad y mejorando. Es el resumen. Jesús Ángel Garrido. Vamos a ver, yo creo que la diferencia de lo que ocurre en La Rioja a lo que puede ocurrir en otras comunidades autónomas es que aquí Andreu se basta y se sobra para generar un caos permanente en la estructura de su gobierno. Y claro que hay que dar datos. Es que 6 de los 8 consejeros socialistas que nombró al inicio de la legislatura
han sido cesados. Es que es el 75% de los consejeros, repito, socialistas. Y no ha cesado a la señora Romero porque depende de ella para mantenerse como presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Es que 52 de 59 altos cargos, políticos altos cargos, han sido cesados en estos 28 meses. Es que es el 88%. 52 de 59. Es que en el ámbito del SERIS, 20 personas con responsables de dirección, 20, es que han cesado y dimitido a lo largo de todo este tiempo. Es que hay 5 direcciones generales del Gobierno de La Rioja que van por su tercer director general, entre otras la de dependencia, pero no es la única, lo tenía aquí apuntado. Dependencia, política territorial, biodiversidad y avance digital. ¿Cómo vamos a poder gestionar adecuadamente el proyecto de digitalización en La Rioja si llevamos por el tercer director general de avance digital? Sinceramente, es muy difícil. Por no hablar del subdirector general de coordinación sociosanitaria, ¿no? Que también llevamos por 3. Claro, la respuesta es evidente. Se cambia porque las cosas no funcionan, porque las cosas se hacen mal, porque a nadie se le ocurre cambiar lo que funciona bien. Y de facto, Andreu lo que pone de manifiesto es que en su gobierno, pues lo que cunde es la mala gestión. Y eso es lo que explica los cambios. Pablo Baena. Bueno, yo creo que hay que poner sobre la mesa que es imposible que genere confianza una persona o un gobierno que continuamente está cesando a los miembros de su propio equipo, ¿no? Yo creo que tenemos un gobierno de La Rioja que está en este momento desnortado, que no tiene un rumbo, que, como digo, no genera confianza en la ciudadanía, y un gobierno, o mejor dicho, una presidenta en este caso, que ha sido capaz de cesar en mitad de la sexta ola a la consejera de Sanidad, ¿no? Que, por cierto, hemos pedido en el Parlamento de La Rioja que comparezca la señora Andreu para dar explicaciones sobre el cese de la consejera de Sanidad en mitad de la sexta ola, y hasta el momento pues no hemos recibido ninguna respuesta sobre este asunto, ¿no? Y quiero recordar con esto, y lo utilizo como ejemplo, que se cesa a la consejera de Sanidad en mitad de la sexta ola, no para mejorar la situación epidemiológica, sino para, al menos como nosotros entendemos, para lavar la imagen de la propia presidenta del Gobierno, dado que no se habían tomado medidas preventivas con anterioridad. Hombre, todo esto pues creo que no hace falta explicarlo mucho más, porque los riojanos lo saben y lo ven todos los días en los periódicos, ¿no? El señor Díaz esquivaba un poco la pregunta, por así decirlo, hablando de que este es un gobierno progresista. Bueno, a mí no me parece progresista un gobierno que está amarrado a la opción más reaccionaria que existe en este momento en el Parlamento de La Rioja. Hablaba de paro. Sí que es cierto que La Rioja ahora mismo tiene unas buenas cifras de paro en comparación con otras comunidades autónomas de España, pero es que tenemos unas cifras de paro que hay que analizarlas, porque el paro juvenil está disparado, 9 de cada 10 contratos son contratos precarios y otra serie de cuestiones. Por lo tanto, no deberíamos tirar cohetes con ese asunto, ¿no? Hablaba de no turismo, y yo me pregunto, ¿y qué pasa con las infraestructuras tan necesarias para que lleguen los turistas a nuestra comunidad autónoma, donde el gobierno de la señora Andreu pues no ha conseguido absolutamente nada en esta legislatura? Sacaba pecho el señor Díaz de que ha salido a concurso las 280 plazas convocadas en Sanidad, 280 plazas que quiero recordar que prometió la presidenta del gobierno, 281 en su momento, en diciembre del año 2020, y estamos en enero del año 2022. Es que todo el mundo que sigue este debate sabe que yo debate tras debate lo he recordado, ¿no? Y en esta situación los indicadores de nuestra comunidad autónoma relativos al año 2021 pues no son buenos. Hemos perdido, y ya con esto concluyo, Marta, hemos perdido empresas, hemos perdido autónomos, hemos perdido agricultores, cada vez hay más pobreza en nuestra tierra, el índice de producción industrial ha caído estrepitosamente en La Rioja, mientras en el conjunto de España sube. Quiero decir, las cifras no son buenas, y ahí están para que cualquier ciudadano que quiera buscarlas y saber la realidad de cómo está nuestra tierra, pues pueda acudir a ellas. Y la realidad es que todo esto es fruto de un gobierno que está desnortado. Enar Moreno. Bueno, pues efectivamente lo decía al principio y lo reitero ahora. Yo sí que creo que es importante dotar de estabilidad. También entiendo que vivimos una situación complicada, donde, como decía Raúl, está muy tensionada, no tanto por las diferencias internas que pueda haber en los distintos partidos, sino porque vivimos una situación que tan anómala y tan desesperante, ¿no? Yo creo que basta salir a la calle y ver a la gente y
cuando empezamos la sexta ola, pues hay una sensación de ahogo constante, ¿no?, en la sociedad. Y esto, desde luego, en un ámbito como el de la sanidad, también carga y a los gestores políticos, ¿no?, que tienen que asumir esas responsabilidades. No obstante, yo considero que no soy tan optimista como Raúl en el sentido de ese cumplimiento del acuerdo programático. Decía al principio que nos quedan 1 año y 3 meses y son muchas las tareas que quedan por abordar. Por eso, si bien es cierto que se han avanzado y hay hitos importantes, Raúl hacía referencia a varios de ellos, son muchos también los puntos que nos quedan por construir y por trabajar, porque efectivamente yo creo que no hay que ser ni tan optimista, ni tan eufórico, ni tan negativo como se es desde el otro lado de la bancada, ¿no? Y es que la realidad es que los datos de paro, que son fundamentales en un contexto donde la actividad económica pues evidentemente ha bajado, sufrimos una pandemia y hubo muchísimo tiempo donde estuvimos confinados en nuestras casas y eso hizo que la economía se ralentizara mucho, pero es que además cada 2 por 3 tenemos que tomar medidas que ralentizan la economía, ¿no? Se prorrogaba ayer el cierre de los establecimientos de ocio nocturno a la 1 de la mañana. No estamos todavía en situación en la que quitar todas esas medidas, que son lo que también ayudará a mejorar nuestra economía. Y a pesar de ello, las cifras de paro son unos datos que no se habían dado desde el 2008 en nuestra comunidad, y eso también hay que tener en cuenta. Obedece seguramente a la política la que, según el señor Baena, no es progresista sino reaccionario. Yo creo que la prueba es haber conseguido firmar una reforma laboral con acuerdo de todos los agentes y que esto haya sido hecho por una ministra comunista. Por primera vez en la historia se consigue imponer una reforma laboral que la firman todos los agentes sociales, ¿no? Y en ese sentido, esa reforma laboral y las medidas que se han venido tomando a lo largo de toda la pandemia, la aplicación de los ERTEs, la continuidad de los mismos, la vinculación de la concesión de esos ERTEs y esos beneficios fiscales al mantenimiento del empleo, son medidas que desde luego han profundizado enormemente. Decía también el señor Baena, decía Pablo, que los contratos temporales son un drama de la sociedad, y estoy de acuerdo con él. Por eso es importantísimo una reforma laboral que por primera vez va a luchar para atajar la temporalidad en el mercado laboral. Pero que es que además, aún antes de la reforma laboral, lo que se ha venido haciendo también es poner a trabajar a la Inspección de Trabajo, que ha convertido en indefinidos múltiples contratos de trabajo que han dado estabilidad a los trabajadores. Por eso decía, quedan muchas cosas por hacer, y decía que quedan muchas cosas por hacer desde nuestro punto de vista en el ámbito de la educación, que, si bien es cierto, y estoy de acuerdo con que la rapidez con que se han hecho las sustituciones en esta época de pandemia ha sido una cuestión importante, esa apuesta por la presencialidad que también hemos hecho en La Rioja, creo que también es una cuestión fundamental, y yo creo que la tarea pendiente es reforzar nuestra educación pública en el ámbito de nuestra comunidad. Y en el ámbito de la salud, la asignatura pendiente no puede ser otra que la atención primaria. Y no nos olvidemos que este gobierno, con una mayoría progresista, como decía Raúl, ha incrementado la partida presupuestaria para la atención primaria en un 23%, como solo un primer paso, porque conseguiremos, desde luego, en el próximo presupuesto que esto se incremente mucho más como primer paso. Pero tampoco hay que hacer falsas promesas. La realidad es que si nosotros ahora vamos al mercado a contratar todos los médicos o los profesionales sanitarios que son necesarios, no los vamos a encontrar. Por eso es importante los procesos de oferta de empleo público, los procesos de concurso de traslados, para garantizar la estabilidad y que nuestra sanidad pública sea atractiva. Dos visiones muy diferentes de la situación actual de la comunidad autónoma, y un dato, el del paro, que es objetivo, es verdad que es previo a esa reforma laboral de la que hablaba Enar Moreno. Señores, se ha consumido el tiempo de este primer bloque. Yo siempre les digo que ustedes tienen la oportunidad de participar. Acabamos el año pasado en diciembre, y en ese interín de tiempo, hasta este 20 de enero, recibimos 2 preguntas a través del WhatsApp de esta cadena. Yo se las voy a formular a nuestros invitados, y así en este tiempo de publi pues ellos las van pensando. Dice, ¿qué pasa con la Ley Integral de Violencia de Género de La Rioja? Es una mujer la que pregunta. ¿Van a esperar hasta el final de la legislatura? Y otra pregunta que llega a través del WhatsApp: les han criticado mucho por las retribuciones que se han asignado. ¿No se dan cuenta de que son sueldos fuera de la realidad, de la inmensa realidad de los riojanos? Bueno, pues ahí les dejo este par de preguntas que han formulado los riojanos a través del WhatsApp de esta cadena, de la cadena de los riojanos, y enseguida hablamos de ello. Hasta ahora.